Hola, soy la profesora Girlady y me gustaría traer para ustedes algunos conceptos acerca de la disciplina de lexicologia. Primeramente me gustaría discutir qué es lexicologia. Mucha gente no sabe. Lexicologia es la disciplina que estudia la formación de palabras en la lengua. El léxico es el propio vocabulario de una determinada lengua. ¿Y cuál es la distinción entre lexicología y lexicografía? La lexicografía es la disciplina responsable por el vocabulario de una lengua. Por ejemplo, el estudio de los diccionarios, de la significación de las palabras, la lexicografía que toma conta de esta parte. O sea, la lexicografía está responsable por el nivel semántico de la lengua, mientras que la lexicología está responsable por el nivel morfológico, ¿vale? Hay una relación también entre la lexicografía y la morfología. Creo que ya han visto en el material. Pero las dos no son iguales y no son totalmente distintas. Hay dos tipos de morfología. Hay la morfología léxica y la morfología flexiva. La morfología flexiva estudia las variaciones de una misma palabra. Por ejemplo, la conjugación de un verbo. Vamos a ver el verbo amar. Yo amo, tu amas, yo amé, yo he amado, amaré, amarás. Entonces tenemos varias formas para una misma palabra, un mismo significado, que es el verbo del verbo amar. No hay distinción en la significación de las formas verbales, ¿vale? Entonces no hay varias palabras, no podemos decir que hay varias palabras ahí. Hay variaciones de una misma palabra. Esto es la morfología flexiva. Mientras que la morfología léxica estudia, que es nuestro interés en esta disciplina, la morfología léxica y no la morfología flexiva, pues es ella que estudia cómo una palabra puede desarrollar varias otras palabras. Por ejemplo, tenemos la palabra casa, de la palabra casa, caserón, casilla, casillera. O sea, tenemos 4 palabras que poseen significados distintos. Por eso que son palabras distintas. Casa no es lo mismo que casillera, no es lo mismo que casilla. Ellas poseen significados distintos, ¿vale? Estas palabras son formadas a partir de la derivación. La palabra casa ha derivado las otras palabras, ¿vale? Entonces la morfología, resumiendo, tenemos la morfología que se divide en morfología flexiva, morfología léxica. La morfología léxica es lo que vamos a estudiar en la disciplina de lexicologia, mientras que la morfología flexiva son variaciones de una misma palabra, no da lugar a nuevas palabras, por eso no será de nuestro interés en la disciplina, ¿vale? Sí, han visto el semestre pasado que la unidad básica de fonética y fonología es el fonema. Y en la disciplina de morfología, en el campo morfológico, la unidad básica es el morfema. Mientras que el fonema es una unidad distintiva, o sea, no posee significado. El morfema es una unidad significativa, no es solo distintiva, es significativa, o sea, posee un significado, ¿vale? ¿Qué son los morfemas? Los morfemas son agrupaciones de sonidos que poseen un significado. Hay 2 tipos de morfema. Hay el morfema libre, que es el morfema, es la propia palabra en sí, como por ejemplo sol. No hay como dividir la palabra sol.
Entonces, la palabra sol es un morfema libre. El propio morfema ya es el léxico, la palabra. Mientras que los morfemas ligados son los morfemas que no funcionan solos. Ellos necesitan de otros morfemas para que formen alguna palabra, como por ejemplo los prefijos, los sufijos, los infijos, los interfijos, ¿vale? ¿Y cuál es la real distinción entre morfología y lexicología? ¿Son iguales? No, no podemos considerarlos como distintos totalmente, pero no son totalmente iguales. Ellos poseen también sus diferencias. Por ejemplo, hay estudios en la lexicología que no hacen parte de la morfología, como por ejemplo, está todo en sus materiales, en la plataforma, como por ejemplo, los acortamientos, que es el ejemplo de moto, las siglas, que es el ejemplo de ENEM, IBGE, los préstamos lingüísticos, como por ejemplo show, son ejemplos de palabras que hacen parte del estudio de la lexicología, pero no hacen parte de la morfología. Hay la necesidad que se tenga otra disciplina que abarque otros términos de proceso de formación de palabras, que por eso la necesidad de la lexicología, del estudio de la lexicología, ¿vale? Después vamos a ver mejor en el desarrollo de nuestra disciplina algunas cosas acerca de la morfología, los prefijos, los sufijos y otras cosas más, pero en este vídeo no voy a hablar acerca de eso, ¿vale? Ahora quiero tratar acerca de la relación entre la morfología y la sintaxis. Las formas de una lengua poseen una función y toda función es representada, es manifiesta a través de una forma. O sea, no hay como separar de un modo de todo la forma de la función. La forma es la morfología, la función, la sintaxis. Porque la forma y la función siempre van a estar juntas. Mira, en esta lógica, aunque se estudie las clases gramaticales de forma separada, los sustantivos, los adjetivos, los adverbios y otras más clases gramaticales, sabemos que estas clases gramaticales van a estar en verdad en la lengua, en la realidad de la lengua, van a estar agrupadas. Y esta agrupación, esta organización de estas clases, quien estudia es justamente la sintaxis. Pero sabemos que es sí necesario que se estudie las clases gramaticales de forma separada. Sí, pero es bueno que tengamos la idea de que la morfología y la sintaxis sí poseen una relación muy grande dentro de un enunciado, ¿vale? La morfosintaxis no estudia la morfología y la sintaxis de forma separada, pero ella estudia los puntos de encuentro entre las dos, entre la morfología y la sintaxis. La morfosintaxis va a estudiar tanto los aspectos formales como los sintácticos de los elementos lingüísticos. La forma sería el aspecto que representa un elemento, mientras que la función sería la relación que este elemento establece entre otros elementos dentro de un enunciado, dentro de un texto, dentro de una oración, ¿vale? Eso es lo que estudia la morfosintaxis, esta relación entre la morfología y la sintaxis. Y yo espero realmente que ustedes hayan
comprendido mejor acerca de un poco de nuestra disciplina a través de este vídeo. Espero haber ayudado por lo menos un poquito, ¿vale? Un abrazo a todos.